Tardes, ¿cómo estás? Hola Octavio, Valentina, feliz tarde. Efectivamente, la noticia, como tú dices, Octavio, tiene que ver con la oposición o con ella, pues iniciamos hoy. Y esta división, más que confirmada por parte, o ya directamente en la plataforma unitaria, para ser más precisos en la información, y es que el dos veces candidato presidencial, Enrique Capriles, pues fue expulsado de su partido de Primero Justicia, luego de confirmarse que buscará ser diputado en las elecciones del próximo 25 de mayo. El hecho sorprende, pues él tenía una inhabilitación de 15 años, por lo cual todo indica pues que negoció de alguna manera para poder estar allí de candidato. La expulsión ocurrió luego que su nombre apareciera primero en la lista nacional de candidatos para ser electos diputados el próximo 25 de mayo. Lo que aún no está claro, y él mismo no ha podido explicar, de hecho dijo que lo hará o que lo haría después de Semana Santa, es cómo logró inscribirse. Pues como te decía, él integraba una larga lista de opositores inhabilitados para ejercer cualquier cargo público. Esa sanción impuesta a él ocurrió en 2017 por 15 años hasta el 2032. Estamos en 2025, aún le faltaban 7 años, pero pues al parecer fue levantada. Recordemos incluso que él hace unas 2 semanas lanzó un nuevo movimiento, un nuevo partido llamado Decide, desconociendo la decisión de la plataforma unitaria y de la líder María Corina Machado de abstenerse de participar en las próximas elecciones hasta que haya un reconocimiento del resultado del 28 de julio. Pero Capriles no fue el único expulsado de su partido político por tomar esta decisión en contra de la plataforma unitaria. También están allí en esa lista de expulsados Tomás Guanipa, Amelia Belisario, Ángel Medina, Pablo Pérez y Juan Requesens. Por cierto, Juan Requesens, un punto aquí importante, él no iría a diputado, sino a candidato a la gobernación del estado Miranda, aquí al lado de Caracas, en uno de los estados más importantes del país. Juan Requesens, recordemos, líder estudiantil, fue diputado. Estuvo preso varios años, fue liberado, excarcelado en un proceso de negociación y ahora pues iría como candidato a la gobernación del estado Miranda. Insistía esta toda la política que resultaba escandaloso e indignante, decía Primero Justicia, que figuras como Capriles y Guanipa, tras negociaciones con el régimen de Maduro, hayan sido habilitados selectivamente y beneficiados con una tarjeta electoral. Igual resaltarte, Octavio y Valentina, que ahí ya estaba conocida la lista completa de diputados de la oposición. Los primeros 10, que son siempre los más importantes, te los cuento rápidamente. Enrique Capriles, Luis Emilio Rondón, Stalin González, Tomás Guanipa, Henry Falcón, Pablo Pérez, Felipe Mujica, Luis Florido, Hilda Rubí y Amelia Belisario, varios allí conocidos ya en la política venezolana. Entre tanto, y ha sido tendencia en redes sociales, fue la declaración de Nicolás Maduro sobre las elecciones en Ecuador, calificándolas de fraude horroroso e inauditable tras la reelección de Daniel Noboa. Recordemos que Noboa pues logró el 55% de los votos, sacándole una ventaja de casi 10 puntos a la candidata del correísmo Luisa González. Maduro, que justamente no es reconocido por la misma razón por gobiernos como el de Ecuador, de Estados Unidos, Argentina o incluso Colombia, pues llamó dictador a Noboa, al tiempo que aseguró que el fraude electoral que dice él ocurrió fue apoyado y financiado por el imperialismo. Pero veamos y escuchemos qué es lo que decía justamente Nicolás Maduro refiriéndose a Ecuador. Pretenden imponer con una guerra comercial, arancelaria y económica una hegemonía económica para esclavizar y colonizar las economías hoy por hoy del mundo entero. Pretenden imponer por la fuerza una hegemonía política, como han hecho en Ecuador, con un fraude horroroso, inauditable, para imponer un proyecto colonialista y dominar política y militarmente y económicamente a una nación independizada y libertada por Antonio José de Sucre y Simón Bolívar y Manuela Sáenz, nuestra hermana Ecuador. Sin embargo, pues desde la oposición, la plataforma unitaria felicitó a Noboa por su reelección y le pidió continuidad en las políticas que apoyen. Recordemos que allí en Ecuador hay medio millón, o al menos medio millón de venezolanos migrantes allí en ese país. En otros temas que tienen que ver justamente con venezolanos en Estados Unidos y con la migración, pues una jueza federal frenó el intento de la administración de Donald Trump de poner fin al parole humanitario que protege a cerca de 530,000 personas entre venezolanos, mayormente cubanos, nicaragüenses y haitianos. Los protege de deportación. La jueza se llama Indira Talwani, es de Massachusetts, y anuló esta orden de Trump de revocar el próximo 24 de abril el beneficio migratorio del parole, es decir, justamente 9 días antes de que se venciera esa fecha o ese término, un parole que fue
pues, la administración de Joe Biden. La magistrada especificó o explicó en la decisión que la administración Trump debe respetar la fecha de vencimiento de ese beneficio migratorio que se entregó por un periodo de 2 años y que no puede eliminarlo de forma anticipada sin una revisión caso por caso. Y también en notas similares que tienen que ver con la migración, pero en Europa, y es que los venezolanos, Octavio, fueron en enero de 2025 el grupo más numeroso en solicitantes que pidieron el asilo por primera vez en toda la Unión Europea, con 8.325 solicitudes y reemplazando, superando así a los sirios, que eran desde mayo del 2022, es decir, llevan para 3 años siendo los ciudadanos con más peticiones, según la Oficina de Estadística Comunitaria que se llama Eurostat. Los sirios ocuparon el segundo lugar con 7.055 solicitudes y luego los afganos con 5.635. Te repito, los venezolanos fueron 8.325. En total, en enero de este año fueron 66.800 primeras solicitudes de asilo, los que supuso un aumento de 8% respecto al mes de diciembre del 2024. Parte del menú informativo noticioso acá en Venezuela, la noticia número 1 del día, comentada desde ayer, pues esta división más evidente de la oposición venezolana. Octavio, Valentina. Con eso empezamos entonces el programa y con esa información que manejaba Santiago Martínez y que tiene que ver con Enrique Capriles Radonsky, quien fuese durante muchísimo tiempo el líder de la oposición en Venezuela, que fue prácticamente aquella persona que se enfrentó a Hugo Chávez Frías en unas elecciones, que en principio dio aquel primer golpe en cuanto a el tema de elecciones contra el expresidente de Venezuela y que luego se ha mantenido en el país durante mucho tiempo y que hoy es parte de esta situación que acontece en Caracas, en la capital del país, y que tiene que ver con la posibilidad entonces de sumarse como diputado. Es un tema realmente, digamos, complicado en función de las aspiraciones políticas de la oposición, pero también en función de la historia política reciente de Venezuela, donde Enrique Capriles Radonsky ocupaba primero un lugar, ahora ocupa otro, y evidentemente en la discusión social de los venezolanos, Enrique Capriles Radonsky está en el día a día, pero hoy manchado, entre comillas, por esa decisión y por esa salida de este grupo electoral de la oposición. Pues Octavio, es un tema que hemos hablado constantemente acá con varios invitados sobre la política en Venezuela, sobre si es cierta o no esa división que hay en la oposición. Algunas posturas dicen que es más un discurso del régimen de Nicolás Maduro, pero estas situaciones, estas digamos como peleas internas que se están dando, pues terminan demostrando que sí posiblemente hay posiciones muy diferentes de cara a estas elecciones regionales. Hemos hablado de las posiciones que hay diferentes de invitar a votar o invitar a abstenerse de participar en estas elecciones y también de sobre todo concentrarse en lo que será un eventual cambio de la Constitución, que muchas voces dicen que se deberían concentrar todos los esfuerzos en evitar cambios muy graves que se puedan dar por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Santi. Sí, no, bueno, ya vamos a tener para analizar este tema a Pedro Pablo Peñalosa, que nos confirmó, está confirmado, en cualquier momento va a aparecer allí, pero sin duda es una posición bien complicada, Valentina, entre abstenerse y que no pase nada, porque eso es lo que ocurre cuando te abstienes, pues no vas y no votas, no ocurre mayor cosa, porque además la oposición o parte de la oposición, como Marcolina Machado y la Mesa de la Unidad, no han dicho qué van a hacer al día siguiente, al 26 de mayo, o sea, te abstienes el 25 y el 26, ¿qué ocurre? Y segundo, pues entre votar y con todas las dudas y todo el tema del 28 de julio, porque no es menos cierto que esta oposición de Enrique Capriles y de Tomás Guanipa y Juan Requesens y toda esta gente que está en este grupo, ellos no han negado o ellos han insistido que sí, o ellos creen y están de acuerdo en que sí ocurrió un fraude el 28 de julio. Ellos lo han dicho, ellos no han dicho lo contrario. Sin embargo, a pesar de que ellos creen que eso ocurrió y consideran que sí pasó, pues sin embargo ellos igual pues creen que votar es más rentable, podríamos decir, o tendría mayor efecto o mayor impacto que no hacerlo, y por eso pues llaman pues a ir a la elección y votar contrario a lo que pide el resto de la plataforma unitaria. Si bien la mayoría de los partidos en números están del lado de Marcolina Machado, pues hay algunos que quizás en números no son tantos, pero que siguen moviendo pues votantes. Por ejemplo, Un Nuevo Tiempo es el partido de Manuel Rosales y tiene muchos votos en el estado Zulia, y el estado Zulia, pues recordemos, Valentina, tú quizás no conoces eso, pero el estado Zulia es el estado donde más votos hay, por ejemplo. Okay. Entonces, si el Manuel Rosales y Un Nuevo Tiempo están allí y piden votar, pues probablemente hay un buen caudal de votos allí para esa elección del 27 de mayo, que además, del 25 de mayo, que además no solo son de diputados, también son de gobernadores. Sí.
pues Juan Requesén es opositor, ¿no? Estaría mal decir que no se trata de la oposición, estuvo incluso preso varios años, fue bastante ruda ese encierro que él estuvo. Recordemos unas fotografías bastante escatológicas cuando él estuvo detenido en su momento, fue herido en varias marchas, o sea, pero es una situación bien compleja, pues, o sea, cada fracción de la oposición pues tiene sus razones y los explica y pueden ser válidas, pero bueno, al final veremos qué ocurre. Si ese 25 de mayo va una buena parte de las personas a votar y logran pues, lograr más espacios en el Parlamento y más gobernaciones de las tres que hay ahorita en manos de la oposición, pues Enrique Capriles habrá tenido razón. Si no ocurre eso y la oposición termina con menos espacio de los que puede tener ahorita, pues entonces tenía razón María Corina Machado. Habrá que ver qué sucede ese día, ¿no? Santiago, lo interesante de todo esto, antes de entrar con nuestro primer invitado, lo interesante de todo esto es también entender cómo va a tomar esta situación el chavismo, ¿no? Porque si en principio hay gente de la misma oposición que dice que Enrique Capriles estaba negociando con el chavismo para tener estas posibilidades políticas, no sabemos si el chavismo lo tome como bandera realmente de una posible alianza política o si se siga desmarcando del apellido de Capriles Radonsky. De todas maneras, uno tiene que estar pendiente, pero se puede imaginar cualquier cosa. Sí, bueno, Octavio, aquí vamos a decir las cosas claras. Obviamente tuvo que haber habido algún tipo de negociación, eso es evidente. Capriles estaba inhabilitado, tenía 15 años de inhabilitación política. ¿Cómo es que de la noche a la mañana de repente ya no está inhabilitado? Si estaba inhabilitado desde 2007 y no había podido ser más candidato desde la última vez que intentó ser presidente en 2013. Sí. Contra Nicolás Maduro, que ayer, por cierto, cumplió 12 años en el poder. Justamente ayer, 14 de abril, hace 12 años, fue aquella elección luego de la muerte de Hugo Chávez. Entonces, evidente, ahí pasó algo. Y Tomás Guanipa, si mal no recuerdo, también estaba inhabilitado y ahora parece habilitado. Entonces, pues eso, él tendrá que explicar eso y dijo que imagino que lo explicará después de Semana Santa. Pero eso es un punto importante. En una negociación, lo hemos comentado, pues las partes dan algo. Si el gobierno dio la habilitación, ¿qué puede dar la oposición? Eso habría que esperar a ver qué sucede. Como siempre les he comentado, cuando hay un proceso de negociación y está el gobierno en ese proceso, es muy poco lo que realmente se sabe y solamente se sabe cuando realmente ocurre. Y fíjate, pues ayer se conoció todo esto y Enrique Capriles habilitado, eso no, ni siquiera off the record o algún run como decimos acá, se había dicho que podía habilitarse Capriles y que él fuese a encabezar la lista de diputados, porque además lo ha sacado hoy en redes sociales, una declaración de Enrique Capriles de hace algunos meses diciendo que él no rompería la unidad, así lo habilitara. Claro, era otro contexto, era para otra elección, pero bueno, es parte de todo el proceso político aquí en Venezuela que siempre sorprende y da de qué hablar. Por supuesto. Sí. Santi, en esa medida, digamos, ¿qué puede pasar entonces con esta candidatura? ¿Se puede ver alguna afectación teniendo en cuenta que ya está expulsado de su partido o simplemente puede continuar con su proceso que ya está inscrito y que, como tú dices, pues finalmente sí tuvo que haber pasado por un acuerdo con el régimen? No, bueno, si Enrique Capriles encabeza la lista nacional, Enrique Capriles Valentina va a ser diputado el 26 de mayo. O sea, no hay manera de que no sea, porque cuando eres primero en la lista, pues por muy pocos votos que pueda sacar, pues el primero logra un curul en el Parlamento. Esa es la ventaja de ser primero, segundo o tercero en las listas nacionales y en las listas por circuito, un poco más locales o regionales. Simplemente pues esperar el proceso legal, el proceso de impugnación, todo el proceso pues, burocrático en el CNE paso a paso y que efectivamente esté ahí su cara en alguna tarjeta que entendemos está el partido Decide, que lo vimos hace como un par de semanas cuando hablamos con Chubo Torrealba, y un nuevo tiempo que sí está inscrito y sí puede inscribir candidatos, pues en cuanto a lista nacional, pues todos los partidos apoyan la lista nacional y luego de manera particular pues van apoyando a su forma. Pues pareciera que no hay manera. Vamos a ver si no es solo él el diputado que queda electo, sino varios diputados de la oposición y toda esa lista de los 10 primeros que están allí, que son pues los más importantes, ¿no? Claro, todo también va a depender, podríamos decir también, Octavio Valentina, si el gobierno pues decide y respeta, si nos basamos en lo que ellos mismos dicen de lo ocurrido el 28 de julio. Porque también la pregunta es, ¿qué pasa si ellos dicen que ganaron y al final el CNE
dice lo contrario, como ellos insisten que pasó el 28 de julio. O sea, en verdad hay muchas preguntas y pocas respuestas para la fecha, a pesar de que para el 25 de mayo faltan 40 días, porque hoy es 15 de abril. Entonces, pues en 40 días, aunque no parezca, hay elecciones regionales y legislativas importantes y pues estamos todavía sin saber o conociendo cuáles son los candidatos que van a ir y si realmente va o no va a haber asistencia o convocatoria o va a haber votantes en fila ese día, ¿no? Bueno, estamos atentos a esa situación que claramente hoy es un punto de